Hola, buen día. Mi nombre es Derlisandro Ricaldi Benito. Hoy vamos a tratar sobre mi proyecto que estaba realizando. Es la construcción de la estación de combustible permanente Salvini en Minera Cayabeco, ¿no? Eh, bueno, como estamos dominando en el 3.9, que se trata de esta exposición, el dominio de desempeño de incertidumbre, ¿a qué se refiere? Pues como vemos aquí, son eventos que podrían afectar negativamente a la construcción, ¿no? Ya que estamos construyendo esta estación. Eh, ¿Cuáles son los ejemplos por ejemplo, ahí tenemos la contaminación, ¿no? Que es el agua, son los residuos peligrosos, ¿no? Y los problemas de seguridad, que son los derrames de combustible, los accidentes laborales, que esto perjudican en la elaboración de este proyecto. Eh, bueno, como estamos dominando en el 3.9, que se trata de esta exposición, el dominio de desempeño de incertidumbre, ¿a qué se refiere? Pues como vemos aquí, son eventos que podrían afectar negativamente a la construcción, ¿no? Ya que estamos construyendo esta estación. Bueno, en el punto 391 tenemos la identificación de riesgos, acontecimientos, ¿no? Con impacto negativo y acontecimientos con impactos positivos. El primer ejemplo que en el negativo tenemos, ¿no? Retrasos ¿por qué? Por la obtención de permisos y licencias que siempre se retrasa. Otro tenemos el problema de suministros de equipos y materiales, ¿no? O sea, no llegan, los equipos se malogran, etcétera. Y como el tercer ejemplo tenemos la condición climática, ¿no? Que eso es mucho aquí en el sector minero. Y por último, en acontecimientos en impactos positivos, que son las tecnologías que van avanzando, son innovadoras. Con los acuerdos con acuerdos de otros proveedores podemos gestionar eso y las estrategias, ¿no? que se desarrollan mediante el proyecto. Bueno, en el punto 391 tenemos, en otro punto tenemos la categoría de riesgos, que son riesgos técnicos, ¿no? Como ejemplo tenemos la tecnología, el diseño, el mantenimiento y la planificación, que también esto lleva a que se produzca, bueno, acá tenemos un ejemplo, que un proyecto de construcción podría tener riesgos técnicos, como les menciono, ¿no? En fallas de plano, riesgos de proyecto como retrasos por entrega de materiales muy tarde, riesgos de organizacionales, de la mano de obra también, que siempre, ¿no? Y riesgos externos, como les mencionaba, el estado climático, que no sabemos cómo está. De un momento a otro puede venirse tormentas eléctricas, que ya tuvimos inconvenientes con eso. En otro punto tenemos la categoría de riesgos, que son riesgos técnicos, ¿no? Como ejemplo tenemos la tecnología, el diseño, el mantenimiento. En otro punto tenemos la lista de riesgos, ¿no? Que es un identificador único para cada riesgo, permitiendo su fácil seguimiento y referencia. Por ejemplo, la categoría de RBS, clasificación de riesgo dentro de la estructura del trabajo, ¿no? Y que te ayuda a categorizar el riesgo del área de las disciplinas. Como los ejemplos de eventos de riesgo, causas, consecuencias, eh, y, y todo lo potencial, ¿no? Y a otro punto tenemos la lista de riesgos, ¿no? Que es un identificador único para cada riesgo, permitiendo su fácil seguimiento y referencia. Por ejemplo, la categoría de RBS, clasificación de riesgo dentro de la estructura del trabajo, ¿no? Y que te ayuda a categorizar el riesgo del área de las disciplinas. Como los ejemplos de eventos de riesgo, causas, consecuencias. También eh, aquí en el trabajo nos hicieron una pregunta, ¿no? Bueno, en mi caso termina el, el DNI en el 4, ¿no? Que nos permite que un riesgo de cada uno relacionado con la complejidad y las interfaces. Bueno, a continuación vamos a dar el detalle de los riesgos con mayor profundidad, ¿no? Que es la complejidad.
Y vamos a dar un pequeño ejemplo en el aspecto que menciona ahí lo que es el riesgo, ¿no? Por ejemplo, el riesgo en la complejidad es inherente, pues, ¿no?, a la construcción de una estación de combustible, ya que involucra múltiples sistemas de disciplina, pues, ¿no? Hay la electricidad, la mecánica, lo que se va a implementar son las tuberías, que puede llevar a una falta de coordinación, ¿no? Y esos errores en la ejecución del proyecto. Y el riesgo de incumplimiento eh, en el riesgo es el cumplimiento de las leyes, ¿no?, de las regulaciones aplicables de construcción y operaciones en la estación de combustible. Como cuáles son, por ejemplo, son las normas, las normas de seguridad y la del medio ambiente que debemos de respetar. Puede ser complejo, siempre es complejo llevar eh, es muy difícil incumplir todas estas normas, pues, ¿no? Eh, Ahora pasamos a lo que es suministro de materiales y equipos de proveedor. El proveedor, en caso nosotros como proveedores, eh, es una cuestión de riesgo suministrar y coordinar el transporte, ¿no?, sitio de todos los materiales y equipos, proveer que sean necesarios para poder prestar estos servicios. Y el otro punto es almacenamiento de materiales y equipos de proveedor. Ya es algo que señala lo contrario, ¿no?, que el proveedor sea responsable de la carga inmediata, almacenamiento seguro y custodia segura de todos los materiales, ¿no?, y de los equipos que vienen a hacer el trabajo aquí. Eh, Ahora pasamos a lo que es suministro de materiales y equipos de proveedor. El proveedor, en caso nosotros como proveedores, eh, es una cuestión de riesgo suministrar y coordinar el transporte, ¿no?, sitio de todos los materiales. Análisis cualitativo. Aquí las, eh, vamos a ver, la escala de probabilidad describe una posibilidad, ¿no?, que ocurrencia de un riesgo que puede ser numérica, del 1 al 5, eh, o descriptiva muy baja, baja, media o muy alta. Bueno, eso lo vemos mayormente en el aspecto de seguridad. Y la escala de impacto define a la magnitud de las consecuencias negativas por cada objetivo del proyecto. Las escalas pueden ser variables según la organización, ¿no?, generalmente que utilizan del 1 al 5 y del 1 al 10, que son leve, moderado, severo y catastrófico. Y bueno, aquí vemos en la materia de probabilidad de impacto, tenemos unos ejemplos, que es: uno, identificar los riesgos a realizar un análisis exhaustivo de los riesgos del proyecto. Y dos, definir las escalas, establecer las escalas de probabilidad e impacto por cada objetivo del proyecto. Otro es ubicar los riesgos de la matriz, colocar cada riesgo de la matriz según la probabilidad de impacto. Priorizar los riesgos y analizar la matriz, y priorizar los riesgos que requieren de atención. Okay. Tenemos en otro punto registro de riesgos críticos, que lleva un pequeño resumen. Es un análisis que se enfoca en la detección de evaluación de riesgos, ¿no?, que podrá afectar significativamente a la construcción, estación de combustibles. Se basa en la metodología de análisis cualitativo, pero con lo que enfoca es la pérdida asociada de cada riesgo, ¿no? Y ahí tenemos la identificación de riesgos, que hoy comúnmente en el trabajo realizamos nuestro IPRC, identificar los riesgos y peligros, asignación de pérdidas originales, que son cosas materiales, herramientas, equipos, ¿no? Análisis de la probabilidad, que siempre lo tocamos diario con los trabajadores. Cálculo de riesgo cálculo de riesgo potencial que podría suceder, pues, ¿no? Siempre ahí viendo. Y la priorización, ¿no? En otro punto, bueno, y aquí vamos a ver el mapa de riesgo, quizás no se enfoque bien. Eh, Vamos a ver aquí el mapa de riesgo de cómo se mantiene o cómo se desarrolla en el momento de ensamblaje, de excavaciones,
porque en un mapa de riesgos nos enfocamos a todos los riesgos y peligros que puede haber alrededor de la construcción. Como repito, puede haber zanjas, eh, pel- eh, eh, tuberías izándose y equipos en movimiento, pues, ¿no? Y todo vamos a verlo ahí. Y por último tenemos el plan de respuesta, ¿no? El plan de respuesta creo que está ahí debidamente identificado, del cual podemos observar que está específicamente identificado en cada aspecto de el colaborador, qué cosas va a realizar o qué trabajos va a realizar durante el día. Tenemos de ahí un pequeño formato del cual especifica, del cual nosotros cuando llega a acontecer unas observaciones, nosotros tenemos que capacitar o levantar unos documentos del cual informamos a Minera, o ya que Minera nos informa a nosotros, poder levantar esa observación. ¿Con ¿Cómo podemos observar eso? Uno, con estas evidencias que tenemos aquí. Tenemos que llenarlos diariamente, como son los checklists del entorno de trabajo, y realizando charlas. Pues, ¿no? Ya con lo que le rellenan los trabajadores, nosotros procedemos a evaluar todo, como también los trabajadores, y poder tener así un buen día de trabajo, ¿no? Y así tener un plan de respuesta. Y eso sería todo. Doy gracias al profesor por darnos la oportunidad de aprender este curso, Dirección de Proyectos. Eh, Espero que les haya servido esta exposición. Gracias.